Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, hoy desde nuestros parques de la salud, con estos lindos paisajes del maestro Morales. Quiero compartir con todos ustedes temas que nos dejan como inquietud a través de los correos y de las llamadas. Y a través de Telepacífico, donde ustedes nos ven todos los días a las 12 del día y 11:30 de la noche, domingos 2 de la tarde también, en Teleislas, en Nación TV, en Cable Max, y en Telecafé a las 6 de la mañana y 7 de la noche, queremos contactar a todos ustedes con diferentes temas. Y ha habido mucha inquietud con respecto a una ayuda terapéutica maravillosa para nuestra salud y se llama la terapia de quelación. Y muchas personas dicen, ¿para quién, cuándo, cómo, qué es? La terapia de quelación fue un tratamiento que nació desde la Segunda Guerra Mundial, donde descubrieron unos elementos que ayudaban a limpiar las arterias y a desintoxicar el cuerpo, a sacarle metales pesados. Es un tratamiento intravascular por medio del cual la persona durante 2 horas y una vez a la semana se le aplican unas sustancias, entre ellas hepta, que es un elemento que ayuda a atrapar, a despegar de las paredes arteriales elementos tóxicos y elementos patológicos como las grasas que se obtienen de la alimentación, colesterol, triglicéridos. Esto se llama ateromas. Estos ateromas se van adhiriendo a la pared interna de las arterias, que se llama endotelio, y va impidiendo que circule fluidamente la sangre a través del sistema vascular. Vamos a pensar esta explicación con una manguera. Entonces ustedes tienen en la jardinería una manguera y le van a poner el dedo. Van a ir disminuyendo la luz de la manguera y el agua sale con mayor presión y turbulenta. Eso pasa en nuestro sistema vascular, pero no es únicamente esos ateromas por grasas. Las personas que se exceden tomando calcio y entonces creen que tomando y tomando calcio para la osteoporosis, como nos llegan muchos pacientes tomando 2 y 3 calcios diarios, el cuerpo no alcanza a asimilarlos y los almacena. Pueden formar cálculos, generalmente a nivel renal, que el 80% de los cálculos a nivel renal son de calcio, o estos pueden endurecer la pared de las arterias. Por eso en los pacientes hipertensos se les ordenan en algunos casos pacientes bloqueadores o antagonistas del calcio, para que no se peguen a la pared arterial, para que no endurezcan las arterias. Adicionalmente, personas que trabajan con soldadura, fumigadores, personas que trabajan con asbesto, cemento, construcciones y fábricas, personas que viven o trabajan cerca donde hay aeropuertos, donde hay contaminación por el tráfico vehicular, autopistas y demás. Todo ese gas carbónico de la industria y de los automóviles, el cuerpo los lleva a su interior. Pero ellos no son capaces de eliminarse. Ellos se van quedando en nuestro cuerpo, especialmente en las paredes arteriales. Otro problema, las personas que en sus cocinas tienen ollas de aluminio. El aluminio se ha convertido en un problema muy grande en salud pública. Las personas dicen, se rompió la olla. La olla no se rompe, uno se la come. En la medida que ustedes hacen alimentos, preparan comida con ollas de aluminio, los nutrientes, los elementos de la comida, la temperatura, los condimentos, todas estas hacen una reacción química y liberan el aluminio de las ollas. Lo mismo sucede en los enlatados, atún, sardinas y demás. Este aluminio llega a nuestro cuerpo y él invade nuestro sistema neurológico y vascular. Y de ahí se desencadenan patologías como el Alzheimer, el Parkinson, la demencia senil. Miren cómo se va armando
un proceso patológico supremamente peligroso, supremamente grave. Pero expliquémoslo desde el sistema vascular. Las arterias se van disminuyendo la luz. Entonces el corazón, para poder vencer esa obstrucción vascular, tiene que trabajar más duro, hacer más fuerza para pasar esa obstrucción. Lo mismo de la manguera, si yo no abro bien la llave acá, no me va a llevar un buen flujo de agua al otro lado, porque hay una piedra, porque está obstruida, porque está sucia la manguera, por muchas causas. Pero con la misma suavidad que sale el agua, al final no sale, sale turbulenta, sale con presión. Si lo nuestro fuera únicamente agüita, pues tal vez no pasaría nada. Pero es que en la sangre hay muchos componentes. Hay plaquetas que coagulan, que forman trombos, que forman coágulos. Y están todos los elementos de la sangre. Y la gente dice, ¿por qué sería que le dio una trombosis o un tromboembolismo o le dio un coágulo y finalmente le dio un infarto? Porque no hay un buen flujo de sangre y hay turbulencia. Lo que hace la terapia de quelación es un suero, se aplica semanalmente, dura 2 horas, se le debe hacer a una persona que tenga exámenes de laboratorio y obviamente una muy buena consulta médica y descartar que no exista un daño renal. Y este suero, estos componentes de la terapia de quelación van liberando de la pared arterial ese proceso obstructivo, va limpiando las arterias. Y los libros dicen, el hombre tiene la edad que tengan las arterias. Al mejorar el flujo sanguíneo, mejora la memoria, previene enfermedades como Parkinson, demencia senil, Alzheimer, mejora la vitalidad, llega más sangre a todos los tejidos, previene el infarto, porque el problema de esa obstrucción vascular es que en la medida que disminuya el riego sanguíneo, al tejido no le llega oxígeno ni sangre y se produce un infarto, una muerte del tejido, que es una de las principales causas de muerte en el mundo. Adicionalmente, la persona va a tener o va a mejorar procesos de disfunción eréctil, porque la erección es cuando entra sangre. Si yo destapo, entra sangre y hay erección. Mejora los problemas de calambres, de cansancio a nivel de miembros inferiores y adicionalmente va a prevenir las úlceras varicosas. Obviamente que cuando nos llegan los pacientes con esas úlceras varicosas, les hacemos la terapia de quelación para que le entre sangre. Esto es algo que nosotros deberíamos utilizar y no esperar la úlcera ni el proceso del cateterismo que nos dijeron que teníamos unas obstrucciones vasculares, ni la pérdida de la memoria, ni la pérdida sexual. Esto debería de ser preventivo. Y nosotros en nuestros parques de la salud rutinariamente le hacemos y le ofrecemos a los pacientes que se realicen estas terapias de quelación para mejorar su sistema vascular. Con estas imágenes y como es la naturaleza de perfecta, quiero hacer esta nota con el doctor Javier Rodríguez para hablar sobre ozonoterapia. La ozonoterapia es básica en la vida, sin el oxígeno no hay vida. Y la gente dice, pero ¿cuál será la diferencia entre oxígeno y ozonoterapia? Muy buena la pregunta, doctor Rojas. El oxígeno es vital para nosotros, es lo que nos hace que la vida exista. Las células de nuestro cuerpo están constantemente necesitadas de ese oxígeno. La diferencia entre el oxígeno y el ozono es muy sencilla, es una molécula más de ozono, o sea, el ozono es O2, el oxígeno es O2 y el ozono es O3. Pero para lograr este mecanismo se necesita una descarga eléctrica sobre el oxígeno. Digamos, nuestra capa de ozono en la atmósfera es básicamente oxígeno. Lo que pasa es que hay muchas descargas eléctricas por las nubes
Entonces esas descargas eléctricas continuas generan una capa de ozono. Ozono encontramos en todo campo de la vida. Donde se generen campos eléctricos, digamos, en un televisor, en un equipo de sonido, cuando se acerca uno de atrás hay descargas de ozono. Pero muy diferente es el ozono al ozono medicinal, que el ozono medicinal sí tiene unos efectos maravillosos porque está entrando en nuestro cuerpo a producir una serie de cambios enzimáticos, metabólicos, analgésicos, antiinflamatorios, etc. Entonces, el oxígeno nos puede producir, un oxígeno medicinal nos puede producir por medio de una descarga eléctrica, por medio de unos dioeléctricos, de unas descargas específicas, producir el ozono médico. Pero ese gas que produce es 99.5 de oxígeno y 0.05 de ozono solamente. Es como la diferencia entre el oxígeno y el ozono. Es importante que ustedes tengan algo de curiosidad. ¿Y cómo pensaron que uno podía con ozono meter una persona, por ejemplo, con una úlcera varicosa y ponerle ozono y ver que mejora la úlcera? O una infección urinaria, o un problema de colitis, cuando aplicamos a través de sonda por la vía urinaria ozono en la vejiga, o aplicamos por vía rectal ozono a nivel intestinal, que se absorbe y tiene además unos resultados maravillosos en disfunción eréctil, en problemas de columna, en problemas de colon, estreñimiento, en tantas patologías. Y también cuando ustedes aplican el ozono paravertebral en pacientes con hernias lumbares o en la columna con patología de dolor crónico, que es uno de los tratamientos complementarios que nosotros hacemos ahora en nuestros parques de la salud cuando queremos desmedicalizar al paciente que está tome y tome medicamentos para el dolor, y nosotros lo que hacemos es quitar tanto medicamento y empezar con terapias como el ozono. ¿Cómo es que actúa? ¿Qué efecto terapéutico tiene? ¿Por qué mejora un proceso infeccioso o por qué tiene un efecto analgésico? Ese es un tema muy amplio, muy amplio. Vamos a tratar como de resumir un poquito qué es lo que hace esa mezcla de oxígeno y ozono, porque no aplicamos directamente ozono, aplicamos es una mezcla. Entonces, primero es un modulador enzimático. Entonces, como lo decía el doctor ahora, se puede aplicar por vía rectal. Entonces, ¿cuál sería el efecto enzimático? Actúa a través del plexo hemorroidal, se va vía porta y llega hasta el hígado, donde se metaboliza la mayoría de nuestros productos, de nuestros medicamentos, de nuestras sustancias endógenas en el hígado. Entonces, ahí estamos haciendo que el ozono mejore el metabolismo de muchas sustancias, el sistema enzimático de muchas sustancias que produce nuestro cuerpo o que las estamos adicionando. También tiene un efecto antiinflamatorio y analgésico, colocado en el sitio donde se debe puntuar, es decir, en una rodilla, en una cadera, en la columna. Lo que decía el doctor ahorita sobre la aplicación del ozono en columna, en discopatías, en hernias discales, en artrosis de columna. En el último seminario internacional que estuvimos de ozono, los neurocirujanos ya no están haciendo cirugías, están comprobando que estas cirugías son fallidas en un 90%. Entonces hay dos posibilidades y las dos son con ozono. El ozono intradiscal, que se hace en un quirófano, se hace con una aparatología de alta gama, con muy alta eficiencia. Los costos son un poquito altos, pero igual el sistema paravertebral, es decir, al lado de la columna, en la zona muscular, se deposita un anestésico, se deposita luego el ozono y los resultados con un poco más de terapias son muy similares y se ha comprobado con resonancia magnética cómo revierte la discopatía, cómo revierte la hernia discal, y los pacientes desde la primera terapia sienten una mejoría totalmente satisfactoria. Esto en el comentario que hace el doctor Javier Rodríguez con respecto al campo de la neurocirugía y la cirugía de problemas de hernias a nivel de la columna. Y hemos visto, estuvimos también ahora en Cuba, viendo cómo
los estudios demuestran resultados positivos en pacientes con estas patologías de hernias y dolores a nivel lumbosacro, que se les hace la ozonoterapia. Pero ni qué decir en aquellos pacientes que tienen infecciones urinarias recurrentes vía vesical, o en personas que están haciendo procesos de úlceras varicosas donde se le está colocando el ozono. Vamos a este corte comerciales para que contemos y conozcan un poco del efecto que tiene a través de los procesos infecciosos. Ya regresamos. Semillas de chía, espirulina, amaranto, moringa y quinoa. Todo esto y más lo contiene Vitamin, proteína vegetal orgánica que suple la necesidad energética diaria y mejora la masa muscular. Libre de lactosa, libre de gluten, libre de soya, libre de glutamato monosódico, ideal para todo tipo de personas. Vitamin, de Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Sacaridis es un producto nuevo en el mercado que combina cromo, zinc, vitamina B6, que son minerales importantes para el funcionamiento del páncreas y del hígado. Un complemento importante en pacientes con diabetes, con sobrepeso y con trastornos metabólicos. Además, un gran complemento en el manejo del cáncer. Sacaridis en tiendas naturistas. Transformamos los nutrientes de la naturaleza en el complemento ideal para la salud. Alcachofa, manzana, sidra. Se transforman en vinagre, un elemento importante en los procesos de desintoxicación, en pérdida de peso, un suplemento para el sistema inmunológico. 2 cucharadas en un vaso con agua antes del almuerzo se convierten en el suplemento al kit de pérdida de peso. Ahora en tiendas naturistas. Fumbayú, Parque Temático del Valle de los Umbras, es un centro de encuentro con la vida y la salud. Con el equipo de profesionales del Dr. Rojas encontrarás un acompañamiento para un tiempo de descanso y un encuentro con la naturaleza. Podrás encontrar terapias de spa y psicoterapia, alimentación sana y otros servicios que tu cuerpo merece. Llámanos al 318-782-5924. 318-782-5924. Fumbayú, Parque Temático del Valle de los Umbras te espera en Belén de Umbría, Risaralda. Cuando hablaba ahora de las enfermedades vasculares y tocaba el tema de la terapia de quelación, que vuelvo y resumo, es un suero que se aplica semanalmente, dura 2 horas, se hace en pacientes que tengan una historia clínica muy completa, ayudas diagnósticas y paraclínicos, que tengan función renal buena, en pacientes que quieran hacerlo preventivo, que tengan unas patologías de base, entre ellas procesos degenerativos, vasculares y demás. Pasábamos a hablar de la ozonoterapia y yo le mencionaba al doctor Javier Rodríguez pacientes que están haciendo una patología que es muy frecuente, que es la enfermedad vascular, que cuando no se trata adecuadamente, el paciente termina por romper la piel y hace una úlcera varicosa, ya es un tejido expuesto al medio, y en el medio que hay gérmenes, y generalmente estas lesiones nos llegan infectadas. Y ahí es donde uno dice, más antibióticos, ¿cuánto lleva tomando antibióticos? ¿Cuántos medicamentos ha tomado para esas úlceras varicosas? Y entonces las personas se aplican cantidad de cremas, la del vecino, la que le dijo la tía, porque en eso hay automedicación, ni qué decir. Pero nosotros iniciamos un tratamiento complementario, entonces dieta, ayuno, desintoxicación, eso para todos el equipo de nuestro Parque de la Salud es básico. Acompañado a esto, hacemos las terapias de quelación y continúa el proceso terapéutico. Efecto de la ozonoterapia y método de aplicación en pacientes con úlceras varicosas infectadas o limpias. Este método es maravilloso, funciona muy bien. Hemos tenido pacientes
que ya les han diagnosticado pues en los hospitales que tienen que amputarlo. Precisamente hoy me acuerdo de un paciente que estuve ayer en Manizales. Esa úlcera es un paciente con una úlcera diabética, está completamente cerrada. Pues de todas formas los pacientes, cada uno es muy diferente, evoluciona muy bien. Hay pacientes muy juiciosos porque esto no es solamente aplicar una bolsa de ozono, no, eso requiere la dieta, requiere el juicio de la persona en su alimentación, en las otras medicaciones, en la quelación, es un complemento total, ¿cierto? Entonces, ¿Cómo actúa? Entonces, finalmente ese oxígeno y ozono que aplicamos, lo aplicamos a través de una bolsa. Entonces, primero que hay que hacer en la herida, limpiar la herida, y esa herida debe estar mojada, porque el ozono es un gas y él no entra a la herida si no está húmeda. Cuando está la herida húmeda, entonces nosotros ¿cómo la mojamos, cómo le damos humedad? Con una solución salina. No secamos, aplicamos la solución salina y luego aplicamos una bolsa, ¿cierto? Una bolsa específica, determinada para envolver, digamos, la pierna en esa bolsa. Y está cerrada al vacío inicialmente. Está cerrada al vacío. Y lo que hacemos es destruir el oxígeno que tiene la bolsa. O sea, sacamos ese oxígeno por medio de una máquina de vacío y queda la bolsa sin oxígeno, porque pueden haber bacterias que son aeróbicas. Entonces, con el oxígeno, al tener esa cantidad de oxígeno allá, ellas siguen reproduciéndose, entonces no se va a desinfectar la herida. Previo vaciado del oxígeno de esa bolsa, se inyectan las primeras dosis de ozono a unas concentraciones muy altas, entre 55 y 60 microgramos por mililitro. Una vez aplicada esa bolsa, se ve como esa bolsa se llena como si fuera un globo. Entonces, él empieza a actuar sobre los vasos, la capilaridad, o sea, la herida que está surgiendo en ese momento, sobre esa úlcera varicosa. ¿Cómo actúa? Actúa primero a nivel desinfectante, como es bactericida, vericida, micótico, entonces acaba con toda la infección que tenga esa área ahí y la recurrente. Segundo, mejora la microcirculación. Esto es muy importante, porque si mejora la microcirculación, mejora el riego sanguíneo en esa zona y empieza a hacer mejoría. Como lo digo, esto es un tema que hay que acompañarlo de otras terapias, porque solo la terapia no sirve. Y si la persona es un poquito desordenada, no se toman los medicamentos como son, no hace la dieta como es, pues finalmente va a estar buscando nuevamente qué hacerle a esa pierna. Dentro de nuestra formación universitaria nos dijeron que la bacteria se trata siempre con antibióticos, pero digamos que la ozonoterapia se convierte en un antibiótico sin efectos secundarios y natural, y ese O3, en lo que se convirtió el oxígeno al pasar por estas máquinas donde digamos que se electrocuta ese oxígeno y tiene además un olor específico, ese ozono lo que hace es matar la bacteria por su concentración, por sus componentes. Eso es el efecto terapéutico, pero que lo hace también con hongos y lo hace también con virus. El efecto es pegarle la cantidad de oxígeno, de ozono, por la cantidad de ozono, lo que hace es llegar a la bacteria y revienta la membrana celular de la bacteria. Entonces, al reventar esa membrana, o sea, la pared de la bacteria, ella se muere porque queda expuesta a otra cantidad de oxígeno que tiene ese componente que es oxígeno y ozono. Entonces, el ozono revienta la bacteria y la bacteria internamente no es capaz de recibir esa carga de oxígeno tan grande que tiene, entonces la bacteria se muere. Y esto mismo es el efecto que tiene cuando nosotros tenemos pacientes con infecciones urinarias recurrentes. Y entonces con una sondita especial que se utiliza para vaciar las vejigas, uno llega a la vejiga y aplica el ozono intravesical y lo hace uno rectal, pero también se hace venoso a unas concentraciones, dependiendo la patología, la búsqueda patológica y efecto terapéutico. Uno sabe las concentraciones que maneja, por eso esto está en manos de profesionales, y a nivel vascular tiene un efecto maravilloso que es mejorar toda esa parte de oxigenación, además de mejorar sistema inmunológico en pacientes con enfermedades inmunológicas, con enfermedades infecciosas, con cantidad de patologías, pero vuelvo y repito, esto va siempre de la mano con todo ese proceso de apoyos diagnósticos, historia clínica,
desintoxicación, manejo alimentario. Y yo hoy quiero desarrollar este tema de la quelación, de la ozonoterapia, y ahora que voy a hablar de plasma rico en plaquetas, para que la gente entienda las muchas ayudas terapéuticas que existen. Que yo no le puedo seguir diciendo al paciente, usted no tiene tratamiento, usted ya no hay nada más que hacerle, acostúmbrese a vivir con lo que tiene, es de su enfermedad y entonces ya tiene que vivir con ella, o lo que tiene es por la edad. Realmente hay tantas cosas para ofrecerle al paciente que bien vale la pena que ustedes la conozcan. Ya regresamos. Otras de las terapias de las cuales las personas hablan, buscan y tienen seguramente muchas inquietudes y vacíos, tiene que ver con el plasma rico en plaquetas. Cuando estoy en la consulta y encontramos pacientes que tienen ciertas patologías degenerativas, como la artrosis, la artritis, que es más que todo la artrosis, algo muy frecuente y la gente lo confunde con la artritis, empezamos con un estudio para confirmar el diagnóstico. Con el diagnóstico en la mano definimos conductas terapéuticas y ya con todo lo que ustedes oyeron de limpieza, desintoxicación, dietas y ayunos, iniciamos unas conductas terapéuticas. Y teniendo al paciente desintoxicado de la sangre obtenemos un medicamento que se llama plasma. Todos tenemos plasma. El plasma hace parte de nuestra sangre. Allí viajan las células de la sangre, donde está, por ejemplo, el glóbulo rojo que transporta oxígeno, donde están todas nuestras defensas. Sin el plasma no habría vida. Pero el plasma como tal tiene una serie de componentes que si lo sabemos utilizar, concentrar y combinar, en este caso con el ozono, tenemos una gran ayuda terapéutica. ¿Sí? Que el cuerpo tiene la capacidad de autosanarse. Tanto la tiene que yo les hago una reflexión. Y la he dicho muchas veces y la seguiré diciendo. Yo voy en una moto y me accidento. Entonces tengo 7 fracturas, perdí un pedazo de carne, de tejido, perdí sangre. Y el cuerpo solito, en 2 o 3 meses, pegó el hueso y formó ese pedazo de piel y formó la sangre y todo. Es que el cuerpo tiene la capacidad de autosanarse. Hemos creído que el cuerpo funciona dándole pasticas y pastas y más cosas. Sí, son importantes, son necesarias en muchos casos. Las utilizamos porque somos médicos y tenemos una formación universitaria. Pero si podemos utilizar un recurso natural que el cuerpo produce, que el cuerpo ayuda, ¿por qué no? Si nosotros no tuviéramos saliva, no podríamos hacer digestión, porque el cuerpo produce las enzimas para digerir la comida. Si no tuviera los elementos inmunológicos, pues nos moríamos. Es saber estimular, utilizar eso que tiene el cuerpo para la autosanación. ¿Qué es el plasma? ¿Qué es el plasma rico en plaquetas, doctor Javier? Antes quisiera hacer una aclaración que me pareció muy interesante lo que usted dice, doctor. Ahora es que el cuerpo hace autorreparación. El cuerpo biológicamente es hermoso y es maravilloso. Y todas las células, escuchen, todas las células tienen memoria. Y esa memoria la pierde la célula, entonces viene la enfermedad. Entonces cuando tenemos un accidente, se pierde una gran herida, el cuerpo empieza a recuperar porque dentro de nuestro organismo está la solución. Esas células empiezan a mandar informaciones bioquímicas a otros lados del cuerpo y el cuerpo empieza a responder en la sangre con las plaquetas, el sistema inmunológico con sus defensas y hace que esa célula que perdió esa memoria vuelva y la recupere. Muchas veces tenemos que ayudar con medicamentos, desde luego, pero el cuerpo tiene esa facilidad de que esa memoria que tenía esa célula que la ha perdido la pueda recuperar nuevamente. Y por eso es que muchos pacientes vienen y se empiezan a hacer sus terapias y empiezan a aliviarse y a repartir el testimonio, a pasarle a la familia. Me hicieron un tratamiento y estoy demasiado bien, porque el cuerpo con sus células de memoria las ha recuperado. Entonces, dentro de esas funciones,
nuestro cuerpo, en la sangre existe el plasma, como ya lo dijo el doctor, pero en el plasma hay unas sustancias, como ya lo dijo, glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, linfocitos. Nosotros trabajamos con las plaquetas. Las plaquetas son unos discos que, como un corozo, tienen una envoltura, las cuales nosotros tenemos que aprovechar porque dentro de esa plaqueta tenemos factores de crecimiento. Esos factores de crecimiento son elementos que reparan las articulaciones, las arterias, las venas y muchos tejidos. La piel. Dentro de esta posibilidad de reparación que es autóloga, porque este medicamento, porque es un medicamento, prácticamente se saca del mismo paciente, ¿cierto? Nosotros no aplicamos de un paciente para otro, no. El mismo paciente se le saca la sangre, se le lleva al laboratorio y obtenemos el plasma rico en plaquetas. Fuera de eso, nosotros acá en los parques de la salud hemos incrementado unos programas en laboratorio que muy diferentes a los demás laboratorios, donde podemos obtener 700 veces más cantidad de plaquetas que cualquier otro laboratorio. O sea, nosotros acá tenemos una ventaja maravillosa. Ahora, con la preparación del paciente y con algunas ayudas que le damos en el consultorio, podemos hacer que fuera del plasma rico en plaquetas, le podamos adicionar proteínas plasmáticas y le podamos adicionar las primeras células madre que están en el hueso, que se llaman las CD34. Entonces nosotros con una dieta y con una medicación especial hacemos que las células que están en los huesos, esas células madre, migren a la sangre, y cuando nuestro paciente viene al laboratorio, nosotros obtenemos que, fuera del plasma rico en plaquetas, vamos a meterle proteínas plasmáticas, que hoy en día se está hablando que las proteínas plasmáticas tienen un efecto impresionante en curación de muchísimas enfermedades, especialmente las degenerativas. Se ha investigado muy poco sobre eso. Esa es la nueva tecnología que va a haber en el mundo, las proteínas plasmáticas y células madre. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos una ventaja grandísima ante el paciente para poder curar esa enfermedad degenerativa, ya sea de artrosis de rodilla, de cadera, de columna, de hombro, con unos resultados asombrosos. Y ahí se combina ese plasma rico en plaquetas. A ver, sacan la sangre del paciente. Al paciente lo preparamos antes. Es decir, que cuando le vamos a hacer el procedimiento de sacar la sangre, haya hecho una desintoxicación, le hacemos un manejo con frutas como la uva Isabela, que ayuda en ese proceso de limpieza. Y ya al paciente en esas condiciones y con todos los apoyos diagnósticos, se le saca la sangre, se lleva a estos equipos y digamos que el plus, lo que hacemos para obtener más plaquetas es que se le adiciona a este suero unos componentes que tienen que ver con la coagulación, y esto nos permite tener más concentración de plaquetas. Obtenido esto, entonces, de acuerdo a la patología, se hace el procedimiento terapéutico, pero a estas plaquetas se les puede adicionar para potencializarla, para hacer una sinergia, para que tengan un efecto terapéutico mayor, reparativo mayor, ozonoterapia. ¿Cómo es esa combinación y qué efecto tiene? Como les decía ahora, la plaqueta es como un corozo. Dentro lo que sirve, si usted se come un corozo, no le aprovecha porque está con su caparazón y pasa derecho. Entonces, lo mismo es la plaqueta. La plaqueta tiene un caparazón. Entonces, nosotros, ¿qué le adicionamos cuando tenemos las plaquetas? Hay que activarlas. Generalmente, hace muchos años atrás, las activamos con gluconato de calcio. Ya se demostró científicamente que el gluconato solamente activa el 12% de las plaquetas, entre 7 y 12%. Entonces, ¿qué se hizo en Italia hace 4 años? Porque esta técnica no es de toda la vida, esta técnica lleva muy pocos años. Es activar las plaquetas con ozono. Entonces, nosotros al activar todo ese sistema plaquetario con ozono, reventamos, degranulamos o activamos el 67% de lo que vamos a aplicar. Y si le agregamos un láser a ese mismo concentrado plaquetario, vamos a obtener otro 20%, o sea, tenemos un 87% de efectividad, y si le agregamos un poquito de gluconato, tenemos casi un 90 o 95% de efectividad, o sea, de las plaquetas que se van a abrir y lo que nos van a reparar, o sea, tenemos una ventaja grandísima. Eso no lo tenemos sino en el Parque de la Salud. Ninguna otra
parte donde se ponga plasma o coloquen plasma, tenemos esa ventaja porque esas ventajas pues son secretos que se manejan acá. Además, lo que uno busca con esto y que esta información que damos, ojalá que tantos profesionales, porque he estado en cirugías, en casos de cirugías de cadera, con cirujanos donde después en el acto quirúrgico ponen el plasma allí, es que conozcan que así como en Italia hicieron una investigación, en Francia otra, es que en la medicina nos actualicemos permanentemente y nosotros contamos esto con muchos invitados para que agotemos los máximos recursos en bien del paciente y podamos hacer todo esto en beneficio de un proceso patológico o de salud. Entonces, es que ustedes vean otra herramienta, otra ayuda terapéutica para en casos de artrosis, procesos degenerativos articulares, hernias lumbares, dolores crónicos o personas que están simplemente en un proceso de rejuvenecimiento facial, encuentren esta ayuda terapéutica. Porque para el manejo que hacemos nosotros en procesos de la piel, que son más de 400 aplicaciones de ozono en la cara, lo que estamos haciendo es estimular toda esa formación de colágeno, de elementos de la piel para mejorar en pacientes con muchas patologías y procesos de envejecimiento. Entonces miren cómo se abre un campo grande terapéutico a través de estas ayudas que hemos desarrollado hoy, terapias de quelación, ozonoterapia y plasma rico en plaquetas. Ya regresamos. Y hablando de todos estos procesos, digamos, patológicos degenerativos, se mencionó varias veces una patología que es la diabetes. Y la diabetes las personas la relacionan mucho con el páncreas y el azúcar. Y entonces tengo que cuidarme del azúcar. Es importante que la gente entienda algo. La diabetes es una enfermedad vascular, es una enfermedad circulatoria, que si bien es cierto su origen es desde el páncreas, que tiene que ver con las azúcares, que tiene que ver con la insulina, la diabetes acaba, destruye, se come el sistema vascular. ¿Ustedes nos han preguntado por qué tantos diabéticos les tienen que amputar una pierna? ¿Por qué tantos diabéticos terminan con problemas en los ojos y pierden los ojos y pueden terminar ciegos? ¿Por qué un paciente diabético tiene que cuidarse tanto las uñas? Porque si le entra una infección le puede dar una gangrena. O porque a un paciente diabético, ustedes oyen, le tuvieron que cortar, se le están muriendo los dedos y le tuvo que cortar los dedos de los pies. Resulta que en la diabetes hay un daño en la microcirculación, la micro, lo más chiquito. Y los vasitos que más se dañan, más fácil se dañan en estos diabéticos son los que alimentan los nervios. Entonces los dolores de las piernas de los pacientes diabéticos son intensos, se llama la neuropatía diabética. Al nervio no le está entrando comida, no le está entrando oxígeno, no le está llegando sangre, porque esos microvasitos se están muriendo. Entonces, entendiendo esto, podemos concluir que la diabetes es una enfermedad circulatoria, vascular. Y el tema tiene que ser de prevención, tiene que ser de cuidado. En este caso, a nosotros los pacientes diabéticos, con todas las pruebas de laboratorio, definimos un protocolo para hacerle terapias de quelación, para hacerles ozonoterapia intravascular o vía rectal. Porque el paciente diabético tiene un problema muy grave. Su sistema inmunológico cae y entonces le dan problemas de hongos, le dan problemas en la vagina, le dan problemas de hongos a nivel rectal o en el intestino, le dan una cantidad de situaciones infecciosas, entre ellas la infección urinaria recurrente. Pero adicional a toda esa gama y cantidad de medicamentos que está recibiendo, entonces otro más para la infección urinaria, otra más para los hongos, otro. Y la idea nuestra, en lo que realmente estamos proyectando nuestra práctica médica, es en tratar de desmedicalizar al paciente, que no dependa, que no tenga que tomar tantos medicamentos. Aquí nos llevan con unas chuspadas de medicamentos.
Y muchas veces entre más medicamentos tomemos, más efectos secundarios tenemos y más complicamos nuestra salud. Entonces, iniciamos estas ayudas complementarias. Que esa infección urinaria recurrente, le aplicamos el ozono intravesical. Que está haciendo un cuadro de diarrea recurrente porque tiene hongos, le colocamos el ozono rectal. Que está llegando a un proceso de pérdida de memoria, los problemas de los ojos, que está haciendo estas claudicaciones y estos problemas circulatorios de miembros inferiores y calambres, le hacemos terapia de quelación y ozono venoso. Y entonces con el doctor Alonso Cárdenas, con todo el equipo de médicos, la doctora Dafna Rodríguez, nos unimos, analizamos el paciente e iniciamos un proceso terapéutico. Pero todo esto va acompañado de algo muy importante, que infortunadamente, y perdónenme la crítica que voy a hacer, y es una crítica constructiva, en muy pocos consultorios se maneja y se analiza la enfermedad del paciente desde la principal prescripción terapéutica, que es la comida. No hagas esto, coma lo que quiera, coma liviano, coma suave. Pues no hay realmente una asesoría, un acompañamiento, algo grande desde la nutrición. Pero la nutrición la tenemos que entender como una ayuda terapéutica, como un medicamento. Por eso llaman suplementos dietarios, por eso llaman nutracéuticos, porque a través de la comida nosotros podemos tener herramientas, elementos para nosotros mejorar nuestra salud. Veíamos ahora cómo al paciente que nosotros le vamos a hacer un plasma rico en plaquetas, siempre el día anterior le decimos, consuma uva Isabela todo el día y agua, porque sabemos que el resveratrol, que los antioxidantes que tiene la uva Isabela, que además es la única que no se fumiga, porque ella por sus concentraciones nutricionales se protege de muchos gérmenes, no es atacada, tiene unos excelentes, tiene unas ayudas terapéuticas nutricionales para nuestra salud que benefician el sistema inmunológico, y drenan y desintoxican y limpian. Y es ingerir uva Isabela todo ese día. Pero adicionalmente a estos pacientes le quitamos enlatados, embutidos, lácteos, azúcares, en fin. Preparando al paciente se le hace y se obtiene un mejor plasma para elaborar ese medicamento. Entonces, en el paciente diabético que tiene tantas dificultades desde la parte nutricional, uno dice, ¿qué es lo que le hace falta al diabético para que mejore su parte nutricional? Entonces, nuestro cuerpo es la tabla periódica, eso que nos dio tanta pereza estudiar allá cuando estábamos en el bachiller. Y entonces, ahí nos dice qué minerales, qué elementos necesita cada órgano. Que el cerebro necesita mucho magnesio, que el calcio está en las arterias y está en el sistema óseo, que el hierro lo necesita el sistema vascular, que el zinc lo necesita el sistema inmunológico y la próstata. Pero en el páncreas nosotros necesitamos un elemento que se llama cromio. El cromio ayuda, o cromo, ayuda a la función del páncreas. Entonces uno empieza a armar ese rompecabezas desde la nutrición para ayudarle al paciente. Veníamos estudiando desde hace mucho tiempo una ayuda nutricional real para el paciente diabético, que además le sirve al hipoglicémico, porque recuerden que uno y el otro manejan ayudas nutricionales semejantes. Entonces, ¿qué puede consumir? Porque el paciente diabético, digo, qué rico comerme un batido, qué rico comerme un alimentico caliente, pero que además de que me nutra, pues me ayuda a la enfermedad. Entonces sabíamos, por ejemplo, que el cromo era importante en el páncreas, el mismo zinc, que también era muy importante en estos pacientes ayudarle con la vitamina B6, que es la piridoxina, y ayuda en el hígado a todo ese proceso metabólico de los azúcares, que no nos congestionen, que no nos afecten, que no le exijan al páncreas liberar insulina. La vitamina B6, piridoxina, el cromopicolinato, el zinc. Y resulta que las investigaciones de la Universidad de Caldas con la doctora Mérida Restrepo de Fraume,
que en paz descanse, habían hecho una investigación muy importante con el gusano de seda y encontraron que esa plantica llamada morera donde vive el gusano de seda estimulaba las funciones del páncreas. Entonces tenía otra herramienta. Y estudiaron también que había otro producto que cada vez tiene más fuerza, que se llama la moringa, que actúa también en el páncreas. Pero antiguamente se había estudiado un elemento que nunca se daña, que así como la miel dura miles de años, la canela era la otra, y actuaba también en el páncreas. Entonces se fueron juntando eso y reciente, estoy hablando años atrás, encontraron que el yacón tenía otra gran ayuda para el paciente diabético. Y fue así como armamos un producto que se llama Yaconet, que ya está en el mercado, un verdadero producto nutricional para los pacientes diabéticos y con hipoglicemia, que lo pueden consumir además caliente o lo pueden consumir en batidos con algunas frutas. Y ese Yaconet tiene todo ese conjunto, que tiene yacón, canela, moringa, zinc, picolinato de cromo, que tiene vitamina B6, que es la piridoxina. Todo eso se convierte en ese suplemento, en esa ayuda para aquellos pacientes que, así como buscamos para una persona con artritis unos elementos nutricionales, para un paciente con problemas de estreñimiento, de obesidad, ahora para los diabéticos, porque definitivamente tenemos que entender que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya puedes conseguir la línea de medicamentos Dr. Rojas en todas las tiendas naturistas Moli. Visítanos en los diferentes puntos de venta, en Medellín, Bello, Itagüí, Envigado, Río Negro, Carmen de Viboral y Sabaneta. Domicilios en el teléfono 444-6654, 444-6654. Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Ya puedes conseguir la línea de medicamentos Dr. Rojas en Cali. Llama a nuestra distribuidora oficial al 323-288-3186. 323-288-3186. Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable.